conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y Jesús le preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oculto. Jesús se fue a la casa de ellos y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que habían allí les dijeron, Jesús resucitó y se le apareció a Pedro. Amén, amén. Amén. Quiero decirle algo. Te robo la toalla. Gracias. Igual tu mano también me interesa. Dios lo bendiga, papá. Gracias. Entonces, escúchame algo que le quiero decir algo. Y dice la palabra lo siguiente. Dice que hay una historia que dice que hubo un grupo de personas, o dos seguidores de Jesús que iban camino a un lugar llamado Emaús. Pero hay algo que me impacta de este tema. Y es que la palabra dice algo que es impresionante. Y es que el verso 14 dice que mientras ellos iban en el camino, dice, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y mira algo, hay una circunstancia, y es que en estos seguidores de Jesús había una pequeña dificultad, y era que había una duda que había entrado en su corazón. La Biblia dice que ya Jesús había hablado con todos y les había dicho, yo voy a morir. Y no se preocupen que yo al tercer día después de esa muerte voy a resucitar. Y eso ya era una promesa, ya Jesús lo había anunciado, que Jesús había dicho qué era lo que iba a ocurrir. Sin embargo, la Biblia dice que aquellos hombres, al ver que llegó un tercer día, que no había pasado nada, ellos se fueron un poco tristes camino a un lugar llamado Emaús. Sin embargo, que dice que iban en el camino, dice que mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero el verso dice, pero ellos no lo reconocieron y Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y yo quiero decirle algo porque esto impresiona mi corazón. Y es que la palabra dice que aquellos hombres iban caminando, pero mientras iban en el camino iban tristes. Iban creyendo que todo lo que se había dicho de Jesús era una mentira, que realmente Jesús no había resucitado. El problema no era que Jesús no hubiese resucitado. El problema no era que aquellos hombres estuvieran desanimados, sino que su boca estaba declarando, estaban hablando entre ellos de que al parecer todo lo que se había dicho de Jesús, todo lo que se había comentado era una mentira. Y yo le quiero decir algo, y es que muchas veces nos parecemos a estos seguidores de Jesús. Y es que nosotros sabemos que Jesús es todopoderoso. Sabemos que Dios todo lo puede cambiar en nosotros. Hemos experimentado en nuestra vida que Dios nos ama, que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y de hecho en muchos de nosotros ya Dios ha hecho muchas obras. Pero en algún momento entra la duda, en algún momento entra el desánimo, en algún momento las circunstancias nos empiezan a rodear y empezamos a creer que esto como que no funciona.
Y empezamos a poner en tela de juicio quién es Dios realmente y qué puede hacer Él por nosotros, sabiendo que la palabra establece, y quizás muchos los hemos experimentado, es que Él es todopoderoso. Sin embargo, la Biblia dice que ellos caminaban hacia un lugar llamado Emaús y tomaron un camino que quizás no era el que tenían que tomar. Sin embargo, tomaron hacia el camino de Emaús y caminando ellos hablaban de lo que según ellos no había podido ocurrir. Y era que Jesús había muerto, y uno dice, ¿y de qué sirve que Jesús? Dice la Biblia que ellos decían, Jesús era ese gran profeta, esa promesa que teníamos de que iba a salvar al mundo, de que iba a estar con nosotros, y ¿sabe algo? Ahora murió. Y muchas veces en medio de la desesperación, muchas veces en medio de la tristeza, muchas veces en medio de lo que nosotros nos ocurre diariamente, pensamos como que Jesús ya murió, como que las cosas no están funcionando. Como que eso de que Jesús me iba a bendecir era una palabra de hombre nada más. Eso fue una promesa y eso nunca funcionó. Estaba haciendo unas visitas ahora y yo le decía a muchas de las personas que visitaba, a veces Dios nos da una palabra y parece que esa palabra no funciona. Lina nos compartía el domingo un testimonio impresionante y nos decía, hace más de 6 años yo recibí una promesa y hasta ahora Dios la cumplió, pero yo sentía que esa promesa se había acabado a tal punto de que Dios mismo tuvo que recordarme y verme yo vestida de esa forma para recordar lo que Dios hace más de 6 años me había dicho y hoy el Lover Church se está cumpliendo. Amén. Lo que yo te quiero decir es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dijo que iba a hacer? ¿Nos desanimamos? Y lo que es peor, empezamos a buscar personas que vayan en un camino equivocado con nosotros para empezar a hablar de lo que parece no pudo ser. Eso es lo que estaban haciendo estos seguidores de Jesús. Estaban buscando el camino a Emaús y estaban hablando, ¿sabe algo? ¿De qué sirvió que Jesús era un hombre de tanto poder? ¿Qué era la promesa que dicen habíamos recibido si finalmente hoy está sepultado? Y muchos de nosotros hemos matado a Jesús, muchos de nosotros hemos sepultado a Dios porque nuestra situación, porque nuestras circunstancias hacen que pareciera que no se fuera a cumplir lo que un día Dios dijo que iba a hacer con nosotros y sencillamente queremos entrar en el desánimo, en la desesperación y lo que es peor, en pronunciar con nuestra boca cosas que lo único que hacen es debilitarnos cada día más. La palabra dice en Mateo algo que dice que todo lo que entra a la boca del hombre no contamina, no necesariamente todo lo que entra a la boca del hombre contamina, pero sí todo lo que sale de la boca del hombre puede contaminar. Y yo te quiero decir una cosa y es, aunque parezca extraño, lo que tú y yo declaramos con la boca es lo que va a generar un ambiente de bendición en nosotros. Pero a veces nosotros somos negativos, a veces nosotros vemos las circunstancias y empezamos a hablar contra Dios, empezamos a pelear contra Dios, empezamos a declarar esto no se va a dar. ¿De qué me sirve tanto si mire mi situación? ¿Qué ocurre si finalmente esto no está dando ningún fruto? Y empezamos a hablar en contra de las cosas. Y en lo peor no solamente lo que declaramos, sino estamos creando en nosotros, en lugar de una atmósfera y de un ambiente de bendición, estamos creando alrededor de nosotros un montón de cosas negativas, que finalmente eso es lo que van a generar en nuestra vida, cosas sin resultados. Pero miren que la Biblia dice que era tan impresionante esto, que dice que mientras ellos conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y sabe una cosa, y es que a pesar de que nosotros somos negativos, a pesar de que a veces queremos tomar el camino que nosotros queremos, el que en nuestra fuerza y en nuestra humanidad queremos tomar, Jesús aún permanece fiel y camina con nosotros. Amén. La Biblia dice que Jesús caminaba con ellos, pero hay algo más impresionante que dice la Biblia, dice Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Y eso es impresionante. A veces Dios está caminando con nosotros y nos dice, no te vayas por allá. Mira, no hagas este negocio. Mira, sí sé que en tu casa la situación es difícil, pero no actúa de esta forma, actúa de la otra. Edifica en lugar de hacer lo contrario. Y uno pareciera que escuchara voces, uno le pareciera que la gente que le habla a uno simplemente porque quiere intervenir en la vida de uno, pero muchas veces es Jesús al lado de uno y uno no quiere reconocer en medio de su terquedad y de su comportamiento necio que Dios le está hablando, que Dios quiere prevenirlo a uno de algo, que Dios quiere ayudarlo a que uno cambie la actitud que hasta ahora puede tener. Y dice que no reconocieron a Jesús y entonces Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y los 2 discípulos se detuvieron y sus caras, dice la Biblia, se veían tristes. Y quiero que entiendas algo. Cuando nosotros empezamos a caminar en contravía de lo que Dios quiere, cuando nosotros empezamos a proclamar con nuestra boca que las cosas parece que no se van a dar, lo único que hacemos en nuestra vida es afectarnos a tal punto de que eso se va a ver reflejado en nuestra vida.
Y uno ve gente que vive negativa todo el tiempo. Uno ve gente que vive todo el tiempo triste. Uno ve gente que cada vez que uno le va a decir, ¿cómo está, hermano? No sé qué hacer. Es que esta situación, y yo no estoy criticando eso, porque como seres humanos nos desanimamos, como seres humanos nos debilitamos, como seres humanos a veces sentimos pruebas que pareciera que no podemos soportar. La pregunta es, ¿el problema finalmente va a llegar? La circunstancia adversa tarde o temprano va a llegar, si no Jesús no hubiese tomado la oportunidad de escribir, dejar escrito en la palabra que dice, en este mundo, o sea, en donde estamos tendréis aflicciones. Pero Jesús terminó la frase y el versículo dijo, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Y a veces no tomamos esa parte. No, sí, es que como decía Jesús, en este mundo de aflicciones y la verdad todas me la echaron a mí. Y empezamos a renegar, empezamos a hablar mal en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Empezamos a ver como un Jesús que murió y que pareciera que no resucitó y la promesa no se va a cumplir. Y que la palabra que fue depositada por nosotros jamás se va a cumplir. Y eso no hace solamente que seamos negativos y que las cosas salgan mal, sino que incluso a un Jesús andando al lado de nosotros no le reconocemos. Hermano, pero tranquilo que Jesús está con usted. ¿Pero qué va a estar conmigo Jesús? Si nada me sale bien. Yo le decía a una persona a la que hoy visitaba, le decía, ¿sabe algo? Hace 6 años pasamos lo que tú estás hoy pasando. Y quiero decirte algo, aunque hace 6 años yo debo reconocer que peleé con Dios. Hace 6 años yo renegué contra Dios y no pude aceptar que eso hubiese pasado en mi vida y en la de mi esposa. Yo hoy puedo decir y entender que si eso no me hubiese pasado a mí, 6 años, que es lo que tú estás viviendo, yo no hubiese podido darle la gloria a Dios y poder tener autoridad moral para haberme acercado a ti y decirte, así como Dios lo hizo con mi esposa y conmigo, lo hará con tu esposo y con usted. Amén. Porque no entendemos las cosas. Ve la situación adversa y uno dice, ay Dios mío, ¿por qué me toca este problema a mí? ¿Qué de Dios va a haber en esto, pastor? Tú no vas a ver la gloria de Dios en la abundancia si no tienes escasez. Tú no vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas si tú no fracasas en 1, en 2, en 3 negocios. Yo le conté el testimonio de mi casa. Y cuando yo sentía que nada se iba a ir y que todas las puertas de los bancos estaban cerradas, Dios me recordó, ya fracasaron una vez, esta vez es el tiempo de la victoria. Y yo creía que era una mentira, que era que por ahí me estaba hablando como que la misma desesperación a mí. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, caminamos en fe y en lo que Dios quiere darnos. Pero esos discípulos, dice la palabra, que iban desesperados y que sus caras se veían tristes. Y la verdad es que a veces yo hablo con los jóvenes, por ejemplo, y le digo, ¿cómo estáis? Tienen una cara de tristeza, una cara de problema, una cara de tragedia, y todavía son tan buenos y dicen a uno, pasado estoy bien, y digo, pues avísele a su cara que está feliz. Porque pareciera que no fuera así. Porque en nuestra cara reflejamos lo que no es lo que estamos viviendo internamente. Y a veces hay luchas, yo entiendo. A veces hay problemas, yo entiendo. Todo lo tenemos, empezando por su pastor. Lo que yo quiero que tú entiendas es, si estamos en Cristo, tenemos algo por fuera de lo natural. Y eso lo hablaba la pastora Isela en el campamento, y es lo sobrenatural. El natural dice, no, hasta aquí llegué y no se pudo hacer más. Ahí es donde entra Dios y hace lo sobrenatural. ¿Sabe que la palabra dice que en una gran multiplicación que hizo Jesús de panes y peces para poder alimentar a más de 5,000 personas? Dice que cuando nada de lo natural se dio, porque Jesús dijo, bueno, ¿y cómo hacemos para darle de comer a nuestra gente? Y empezaron los discípulos, no, si no hay sino poquito pan, unos cuantos peces ahí. Así tuviéramos tanto dinero, no alcanzaría para darle de comer. Y empezamos a ver problemas financieros, que no había plata suficiente, que no había alimento suficiente, que la provisión que había no era suficiente para toda esa gente. Y vimos muchos problemas en lo natural que impedían alimentar y satisfacer la necesidad de hambre de esa multitud. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, ahora relájense allá, póngalos en el pasto, que ahora entro yo a actuar. Y dice que hubo la multiplicación de los panes y los peces, y entonces toda esa multitud comió y sobraron 12 canastas. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Sabe usted por qué sobraron 12 canastas? Porque en los discípulos de Jesús, mientras Jesús indagaba qué iba a hacer, uno le dijo, no, ni que tuviéramos tantos denarios habría para darle a toda esa gente. Otro dijo, no, la verdad pues no es suficiente. Otro decía, pues hay, pero hay muy poco y eso no alcanzaría ni para eso un poquito a cada uno. Entonces, en cada uno de los discípulos se manifestó algo que se ve en esta cita bíblica en el camino a Maús, y es un desaliento, una manifestación de incredulidad. Entonces Jesús le dio una buena lección y dijo, bueno, ya todos comieron. Dice, el original dice, hasta haberse saciado, o sea, ya no les cabía más.
Y cuando ya no pudieron comer, dijo, pero para que no se desperdicie la comida, ahora tomen unas canastas y recojan todo lo que sobró. Y la Biblia dice claramente que sobraron 12 canastas, una por cada uno de los incrédulos que no entendían que Jesús podía obrar en lo sobrenatural. Amén. Y yo quiero que usted y yo entendamos algo, y es, el camino a Emaús es el camino a la desesperación. Es el camino a querer ir en contra de la palabra que un día Dios lo declaró sobre nuestra vida. ¿Sabe cuántas promesas ha habido en su vida y en mi vida que Dios nos ha regalado? Pero como no se cumplen instantáneamente, como en el tiempo que la necesitamos pareciera que no salieran a flote esa realidad que un día Dios nos determinó con la que iba a bendecir nuestra vida. Entonces empezamos a pelear con Dios. Empezamos a decirle, esto no se va a cumplir, esto no es así. Usted sabe una cosa, el día que nació mi hija María José, la chica que es la tercera de mis hijos, un día yo estaba pasando una situación financiera terrible. Y mi esposa me recibió y dijo, le tengo una noticia. Yo voy, que llegó plata por fin. Dijo, ahora estoy embarazada. Yo decía, Dios mío, pero en este momento tan difícil. Pero yo le dije algo, mis 2 últimos hijos tienen nombres bíblicos que Dios me regaló. El día que Juan David, en medio de tanta dificultad que tuvo para nacer, cuando ya todo el mundo decía que era un saco que estaba vacío y que había que hacer un degrado a mi esposa, y mi esposa se aferró a la palabra de Dios y fue y dijo, me vuelves a tomar un examen. Y pasó y tenemos la ecografía con el saco vacío y con Juan David por dentro. Ahora el saco vacío anda por dando vueltas por todos lados, porque le creímos a Dios. Pero hay una cosa, nos vamos en el camino equivocado y pareciera que fuera imposible. Pero todo un día yo dije a Dios, bueno, qué bendición este hijo. Y me dijo, lo llamarás Juan David, porque porque es mi discípulo amado, y David porque será un hombre conforme a mi corazón. Yo, wow, qué nombre tan bonito. Pero después llegó y en medio de la peladez y el problema financiero, mi esposa me da la sorpresa que está embarazada. Yo te voy a decir algo que quizás me pareciera absurdo contar desde un altar, pero yo no lo digo para vergüenza mía, lo digo para testimonio del Señor. Y yo le dije, wow, yo lo que menos quería ahorita era un hijo más. Quizás en mis planes no estaba eso. Y lo tengo que hablar con sinceridad, alguien tiene que ser ministrado con esto. Porque eso no venía en la predicación, no sé por qué Dios me lo pone a decir. Pero yo dije, wow, ahora una hija más en medio de esta dificultad. Pero Dios me dijo, le pondrás María José. Y en esa época, todas las niñas llamaban María José. Llamaba ese nombre, todo el mundo lo tiene. Pero Dios me dijo, no, espérame. María, porque es una mujer llena de gracia. Y José, porque será rama fructífera. Y José, el nombre José de la Biblia significa rama fructífera. Eso lo dijo su padre cuando lo bendijo. Que sea rama fructífera en medio de esta peladez. Y sabe una cosa, uno es incrédulo delante de Dios. A mí no me da pena contar esto del altar. Uy, pastor, usted está incrédulo. Claro, yo tengo que contar por dónde pasé y por qué hoy soy el hombre de fe que soy. Amén. Entonces la palabra dice que no reconocían a Jesús. Y uno ve la dificultad y no reconoce a Jesús. Uno ve la adversidad y no reconoce a Jesús. Uno ve que las cosas no se dan como uno quiere en su voluntad. Y entonces uno no reconoce a Jesús. Amén. Y la palabra dice que ellos iban en el camino. Y Jesús caminaba al lado de ellos y les hablaba. Ellos, ¿quién será este? Y era el mismo Jesús que andaba con ellos. Amén o no amén. Amén. Sin embargo, dice que sus caras se veían tristes. Pero más adelante, ya sobre la lectura del verso 20, dice, pero los sacerdotes, estaban hablando ellos y dicen a Jesús, pero los sacerdotes principales, bueno, vamos a irnos un poco atrás para entender. Dice, ellos le respondieron a Jesús, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. O sea, ellos admiraban a Jesús por lo que hacía. Dice, pero los sacerdotes y principales líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Y aquí hay mucho que aprender. La Biblia dice que Jesús le dijo, pero ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que ocurre? Y aquellos hombres le dijeron, escúchame. Jesús es el gran hombre de Dios, que tenía gran poder, que actuaba, que era nuestra promesa, que iba a ser el Salvador de nosotros. Ya murió en una cruz. Pero dice algo más, que ellos se aferraron a la muerte de Jesús, pero ya Jesús ha dicho, yo tengo que morir, solamente que el tercer día voy a resucitar. O sea, no se aferraron a la resurrección. Y les voy a decir algo que yo sé que a los religiosos no les va a gustar. Pero yo les voy a decir algo, y es, muchos ven a Jesús clavado en una cruz todavía. Muchos ven a Jesús muerto y se aferran a ese Jesús clavado en una cruz. Cuando la Biblia me enseña que dice que al tercer día de que Él murió, Él resucitó. Yo trabajo, yo predico y yo creo en el Cristo resucitado. Amén. Amén. Y la Biblia dice algo. Dice que ellos le dijeron, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo clavaran y lo mataran en una cruz. ¿Sabe quiénes mataron a Jesús? Los líderes religiosos. Eso dice la Biblia. ¿Sabe quiénes mataron a Jesús? Los sacerdotes principales y los líderes fueron los que mataron a Jesús.
Y yo te quiero decir una cosa, uno a veces no entiende algo, pero hay que abominar la religiosidad. Y yo no vengo a hablar de libertinaje, Dios me guarde de eso. Hay que trabajar en santidad y conforme a la palabra de Dios. Pero la religión está haciendo tanto daño aún en el tiempo de hoy, porque nosotros hemos matado a Jesús creyendo vender un Dios que está envuelto en una religión. Y Dios nunca será una religión. Dios es una relación, y esa relación nos tiene que llevar a lo que hablábamos el domingo, y es a entender y a vivir en nuestra vida cada momento y cada instante en una relación y en un momento de la presencia de Dios, que donde yo vaya, Dios esté conmigo. Amén. Pero la Biblia dice algo más. Verso 21, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Y esto nos enseña 2 cosas más. La Biblia dice, número 1, que ellos le dijeron, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Él murió. Y nosotros esperábamos en Él, o sea, la esperanza nuestra estaba puesta en Jesús, en nosotros también está puesta en Jesús. Solamente que ellos decían algo, pero como murió, entonces la esperanza también se murió. Pero hay algo impresionante. Primero, nosotros estamos poniendo la mirada en el Cristo muerto y no en el Cristo resucitado. Y segundo, no se había dicho antes que Jesús mismo, yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré. O sea, ponemos la mirada en lo que pasa en ese momento. En que, wow, no hay nada en este momento. Pero esto no va a funcionar. Pero Jesús ya había dicho que Él iba a resucitar. Entonces la pregunta es, ¿fue que se le olvidó la promesa que Jesús le había hecho? ¿Fue que se les olvidó que Jesús les dio la palabra completa? Hay cosas que tenemos que entender, y es el momento que estamos viviendo, si es difícil, es simplemente pasajero, pero Dios utilizará lo que tenga que utilizar para darnos la bendición. Pero nos aferramos a la realidad de la dificultad. Oh, pero estoy viviendo esto, entonces ¿dónde está Dios? Pero está pasando esto y entonces Dios no cumplió lo que dijo que iba a hacer conmigo. Y queremos ese Dios bombero. Y vamos a orar, pastor, ore, y en 10 segundos todo ocurre. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Dios es un Dios de procesos. Y Dios tiene que pasar y procesarnos y enseñarnos para llevarnos a la realidad. Y es a la realidad de la bendición que tenemos. Pero ¿sabe una cosa? A veces el proceso duele, pero es la preparación para hacer actos a la bendición. Amén. Un día yo le decía, y mire, yo le voy a contar una intimidad acá. Yo le oraba a Dios recién convertido en mi primer amor. Quería ganarme todo el mundo para Cristo. Hasta la señora muda de la tienda, que yo la quería hacer hablar a punta de tanto que le predicaba. Yo quería hablarle a todo el mundo de Jesús y quería dejar mi estudio, quería dejar todo para irme a todo el mundo para el Señor. Sin embargo, un día, en medio de quizás no sé si mi emoción o de mi poco conocimiento profundo de la palabra, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que yo vea como el apóstol, mi padre espiritual, él luchaba haciendo actividades para pagar el arriendo del local. Y cada día la iglesia crecía más gente y menos plata. Y empezaba a decir, hermano, vamos a hacer esta actividad porque no alcanza para el arriendo. No alcanza para sostener la iglesia, hay que pagar unos servicios, hermano. ¿Quién nos puede bendecir? Y yo veía al pastor en esa lucha. Y yo mi primer amor le decía a Dios, Señor, que yo me pueda ganar mucho dinero. Que me consignen en la cuenta no sé cuántos millones. Y yo te prometo que yo voy a dar para el local. Yo voy a poner para la obra. Tú conoces mi corazón y le oraba hacia Dios. O sea, yo quiero que tú me bendigas grandemente para darle lo mejor en la obra. Hasta que un día yo alcancé a escuchar la risa de Dios. Ese chiquito sí es iluso. ¿Sabe una cosa? Porque nosotros no queremos pasar el proceso. Yo venía, por eso me ministró tanto el testimonio de que la gente dice, ay, pastor, se puso un paz y salvo y ya pagó una, pues qué emoción. Los que no saben es que yo pagué millones de pesos que vi hace más de 7 años. Y esa es la hora que siendo ministro del Evangelio me estaban buscando por ese dinero. Entonces para mí es un súper testimonio. Para usted puede ser un papel que dice paz y salvo. Para mí es el testimonio vivo de que Jesús canceló la deuda. Amén. Y yo me aferré a esa palabra y lo hice. Y Dios me permitió hacerlo. Porque mi dinero y mis presupuestos no alcanzaba ya para pagar ese dinero nunca. Entonces yo lo que pensé fue que Dios me había hecho eso, pero eso era una consecuencia, porque eso es la otra cara de la moneda, de la mala administración que yo había tenido en el mundo, porque yo era un desordenado y quería, si tenía 5 millones me quería gastar 6. Entonces cuando eso me ocurrió en mi vida, yo empecé a entender que toda cosa que usted haga tiene una consecuencia. Toda acción trae una consecuencia. Si usted actúa bien, le va a ir bien, pero si usted actúa mal, las cosas van a tener consecuencias negativas. Así que si usted sea cristiano, sea muy hijo de Dios, venga todos los días a culto, si usted hace las cosas mal, la consecuencia no puede ser buena. Entonces lo que pasa es que yo emprendí eso y dije, eso es producto de mi mala administración.
Entonces yo hablaba, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer algo sobrenatural. No estoy diciendo que Dios no me pueda bendecir con un dinero que yo no pensaba. Si Dios lo ha hecho mucho acá en la iglesia, ya lo ha hecho con varias personas. Y la gente testifica y dice, yo no esperaba ese dinero y llegó ese dinero. Otros decían, hermano, yo eso ni me acordaba que eso me llegaba a mí hace cuánto esa plata y me volvió a llegar ahorita. Ah, porque quizás te volviste a acercar a Dios. Entonces Dios empieza a mover la mano de Él para bendecirlo. Lo que yo digo que Jesús se reía, lo que yo decía que Dios se reía de mí, es porque yo quiero que entiendas algo. Y Dios me decía, si te estoy enseñando a ser buen administrador. ¿Usted se imagina que Dios me hubiera soltado 50 millones a mí hace 6, 7 años que me convertí al Evangelio con lo desordenado que yo era financieramente? Lo más probable es que el pastor Javier estuviera ahí en el mundo, por allá todo revolcado, y no acá predicando el Evangelio. Porque mi corazón y mi mente no estaban preparados para ser un administrador idóneo, para tener tanta plata en mi mano. ¿Me logro entender o no? Amén. Así de sencillo funciona. Entonces cuando usted está en el proceso, Dios lo está afirmando y lo está llevando a hacerlo apto para luego darle la bendición. Dios no es un Dios irresponsable ni un padre irresponsable. Cuando uno es un padre responsable, y me disculpa a los que le caigan, a mí es el primero que me cae. Uno dice, no, yo le doy a mi hijo, listo, no importa, pero nunca preparamos al hijo para bendecirlo. Papito, ¿qué necesita? 100,000 pesos. Y usted no le importa, ni siquiera le pregunta para qué son. Y tome los 100,000. Y llega el pelado al otro día todo tomado, que no se puede ni tener. Perdóneme lo que voy a decir, quizás de pronto un poco alterado con muchas cosas que hizo y se desordenó. Y uno lo regaña. Oiga, pero usted qué es lo que le pasa, desordenado. Y quizás su conciencia le dice, pero tú fuiste el patrocinador oficial. Amén o no amén. Amén. Yo sé que eso nos ministra a los que somos padres, porque yo fui el primero que cometí ese error. Porque uno le quiere bendecir a los hijos y considera que bendecir a los hijos es darle lo que necesitan. Y no es darle lo que necesitan, es prepararlos para que cuando lo reciban puedan ser buenos administradores de eso que se les dio. Alguien un día me dijo, pastor, es que yo quiero contarle algo que de pronto ustedes en esta iglesia, por lo que es tan pequeña y no hemos tenido el privilegio de todavía tener instrumentos, usted no conoce. Pero quizás los familiares que están acá o cercanos a la familia, saben que Juan David, mi hijo, el menor de los hombres, de los varones, es un talento impresionante y la gloria sea para Dios en la batería. En la batería ese es un loco. Yo la verdad no me imagino ni pienso tener una batería en mi casa porque creo que no dejaría dormir al conjunto. Pero es un muchacho impresionante y la gloria es de Dios. Pero tiene un oído y toca esa batería de una manera loca. Y yo entendí que Dios me había dicho a mí en el vientre de mi esposa que él sería un adorador. Y yo veo tocar a mi hijo batería y la verdad se me bajan las lágrimas. Yo digo, es impresionante que un niño tan bueno, es pequeño por la herencia, pero también por la edad. O sea, pero ese niño, ¿cómo toca esa batería? Pero ¿sabe una cosa? Yo puedo hacer dos cosas. O enseñarle a él que ese talento que Dios le dio es para adorarle a él. O sencillamente pagarle un curso para que se fortalezca más en la capacidad y en lo que Dios le dio y quizás mañana toque en el mundo. Y yo no tengo nada porque toque una banda en el mundo ni soy un religioso. Lo que le quiero decir es, yo debo entender que cada cosa que yo como padre haga, debo darla para bendecir a mis hijos, pero no la puedo hacer sin prepararlo para ellos. Y Dios ya había preparado a sus hijos y le había dicho, Jesús va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y todo el mundo mirando, Jesús se murió. Era nuestra esperanza y ahora, ¿qué íbamos a hacer? Oiga, pero Dios no, Jesús no había dicho que iba a resucitar al tercer día, porque esa palabra no se acuerda. Yo me acuerdo, yo estoy mal, pastor. Lina me ministraba el domingo. O mejor Dios a través de Lina, pero Lina me decía el domingo, hace más de 100 años yo había cogido esa palabra y ya la había echado para la basura. Quizás el camión había pasado 10 veces a llevarse la palabra. Pero yo me vi así y tuvo Dios que recordarme. Increíble. Que yo fui una mujer que hace más de 100 años recibí una promesa donde iba a ser una adoradora, iba a estar vestida así, iba a tener muchas niñas de la alabanza al lado mío, vestidas igual. Y a veces recibimos la bendición y nos parece tan normal. No, pastor, yo estuve en esta semana en un hospital. Estuve esta semana en una casa de una persona que está muy afectada. Estuve en una casa de unos niños que están bastante delicados de salud. Por eso decía ahorita que oráramos por la iglesia. Pero yo vi algo en que me pareció impresionante. Y es, a cada lado que uno va hay mucha necesidad. Y nosotros nos quejamos por todo. Ay, pastor, hoy solamente con mi huevo. Hermano, yo le voy a hacer una propuesta. Váyase conmigo la otra semana en la cuarta. Y vamos con ese huevo a ver cuánto dura ese huevo allá en la cuarta. Si es que no le huele a usted el dedo por mientras lo entrega. Amén o no amén. A nosotros nos parece normal comernos un huevo. Entonces yo quiero que entendamos que Jesús está con nosotros, pero nosotros andando con Él lo desconocemos. Amén. Dice la Biblia lo siguiente.
que los líderes y los principales sacerdotes fueron los que lograron que Jesús fuera clavado en la cruz. Verso 21. Nosotros esperábamos que fuera libertador, pero ya hace 3 días murió. Verso 22. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. Miren cómo es impresionante. Dios usa gente a nuestro alrededor que da testimonio de quién es Dios. Y uno ve los testimonios pasar y pasar y uno dice, ¿cuándo me alcanzará un testimonio de eso? Ay, no, pero pastor, en cambio pasa una gripa a 10 kilómetros y me coge a mí, pastor. Pero yo le hago una pregunta. Si Dios estaba usando a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús y dicen, llegamos a visitar a Jesús. Te conozco la historia, pero le voy a tratar de recordar una parte muy puntual. Y llegaron y vimos y la piedra estaba removida. O sea, algo ocurrió y ya Jesús no estaba en la tumba. ¿Qué había pasado? Pues se había cumplido la promesa de que Jesús había resucitado al tercer día. Y aquellas mujeres salieron muy bien, corriendo rápido, asustadas, a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Y estos muchachos, versión Javier hablado, y estos cabezones, habían escuchado eso y sin embargo iban quejándose, caminando. No, es que Jesús murió y era nuestra esperanza. Y eso no se pudo cumplir. Hay gente que pasa por ahí y dice uno, ¿sabe algo? Yo estuve en las drogas. Y así como Dios me sacó a mí, yo estoy acá a usted. Y usted ve que pasan de los 50 de la pandilla, van 49 y dice, ¿quién faltará? ¿Quién falta? Falta usted nomás. Ay, y uno dice, ay, es que yo estaba, yo vi, y mi hogar es tan duro, pastor. Mi suegra está, no sé, como disfrazada con anaconda, pastor. ¿Cuántas suegras Dios no ha cambiado? Va a cambiar la suya también. Lo que no logramos entender es que Dios usa gente a nuestro alrededor para contarnos de su gloria, para que entendamos que como lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Y esa gente, esta mujer le había dicho a aquellos que ya habían visto la tumba vacía y aún ellos seguían caminando tristes pensando que nada iba a pasar. El verso 25 dice, Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Y eso nos enseña 1000 cosas más. Jesús los confronta y le dice primero que todo con mucho amor, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Sabe una cosa? Cuando Dios da una promesa y la cumple, así como cumplió la primera, cumplirá las 100,000 que faltan por cumplir. Amén. Nosotros somos tontos cuando no entendemos eso. Yo lo he dicho 1000 veces y permítame lo repito hoy. La mujer del flujo de sangre, dice la palabra, duró muchos años enferma del flujo de sangre. Que se gastó todo el dinero que tenía en todos los médicos que pudo ir a consultar. Pero la palabra dice algo increíble, y aún así se ponía peor. O sea, no, la plata que tenía no le sirvió ni para que ningún médico la sanara. Sin embargo, de manera impresionante, aquella mujer dice, pero si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, ay, bueno. Y si esta mujer sabía que tan solo era tocar el borde del manto de Jesús para ser sana, ¿por qué no lo hizo al principio? ¿Para qué se gastó toda la plata y que nos hubiera gastado unas hamburguesas mejor? Amén. Pero ella dijo, no, yo voy a tocar el manto de Jesús porque ella sabía que la fuente de su sanidad era Jesús. Y no dice la palabra que antes de haber ido a Jesús, gastó toda la plata en médicos y hizo muchas cosas. Y así somos nosotros, como la mujer del flujo de sangre. Vamos y agotamos todas las posibilidades y cuando nos sentimos que nada hay que hacer, ay, hay uno que se llama Jesús. Yo creo que por ese lado va a ser la solución. Ese siempre será tu solución. Esa debe ser tu primera y única opción, dígame amén. Amén. Y dice lo demás, dice, ¿por qué son tan lentos para no creer lo que enseñaron los profetas? Y los profetas vinieron antes de Jesús a decir lo que iba a pasar. Y decían, el reino de Dios está cerca. Y decían, va a venir uno que será el salvador de nosotros. Y ya había dicho todos los profetas. Y a veces hay una palabra en la iglesia y uno dice, oh, que el Señor va a bendecir y va a restaurar la familia. Amén. Las hermanas se paran en la silla, me las ensucian y todo. Oh, gloria a Dios, sí. Y llegan a la casa, el esposo le hizo mal la cara y se fueron al piso. No, qué cosa tan difícil, pastor. Y llaman, no, pastor, ore por mi esposa. Hermana, voy a orar por usted. Que fue la que recibió la palabra y no la quieres creer. La pastora nos decía algo, yo quiero compartírselo a todas las mujeres porque quizás no todas estuvieron en el campamento. Pero la pastora dice, y contaba el testimonio de un hermano al que yo aprecio mucho y que se pelea por bendecirme cada vez que yo estoy en Valledupar. Y decía que él frecuentaba mucho los burdeles, que gastaba todo su dinero en eso y se iba del jueves y llegaba el lunes a la casa. Y el jueves, viernes, sábado, domingo tenía casi quizás arrendado un lugar allá adentro. Iba y visitaba a todas las mujeres, se gastaba el dinero, tomaba mucho y vivía en eso. Su esposa luchaba mucho con él y desesperada llega a los pies de Cristo, sin embargo se convierte
Y le dice a la pastora, no sé qué hacer con mi esposo. Es increíble verlo cómo desperdicia el dinero en todo eso. Dijo, declare sobre su esposo lo que usted espera de él. Y aquella mujer llegaba a ese hombre todo vuelto nada, de los burdeles vuelto nada, y empezaba a hablar contra ella, quizás a discutir, y entraba y que ya lo veía entrar en ese estado precario, y decía, allá viene el adorador. ¿Ustedes se imaginan? ¿El adorador? Allá viene el ungido de Jehová, el ministro del evangelio, y la mujer declaraba eso sobre él. Hasta que un día él se cansó de esa religiosa de mujer que tenía, que no era más que una ungida del Señor, que es una ungida de Dios. Y le dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Ya me tienes harto con eso. Me voy a ir a su iglesia y me voy a parar al frente de su pastora mientras ella predica. Me voy a poner una botella de ron en la cabeza y le voy a bailar a su pastora ahí como bailan los borderos. Eso no lo contó la pastora hace menos de 8 meses. Ahora, yo voy a Valledupar y yo anhelo que ese hermano me atienda a mí. Es una enorme bendición. No soy interesado, pero me lo pido. Es un hombre que bendice a los hombres de Dios impresionantemente, que sirve en la obra de Dios de una manera increíble. Y es pastor que yo quiero atenderlo. Y siempre que voy, ese se pide algo, le salió el almuerzo, la comida, lo que sea, pero me bendice. Y es una bendición. Un día me dijo, pastor, ya con más tiempo, quiero llevarlo a mi finca, quiero que esté unos días allá. Yo le dije, hermano, algo voy a hacer. Pero es una bendición de hombre. ¿Sabe una cosa? Porque a veces vemos, perdónenme, pongo el ejemplo con base en lo que acabo de contar, vemos al tomador, vemos al que viene del burdel, vemos al que está haciendo las cosas mal, pero no vemos lo que Dios dijo. Aquella mujer se paró y se apropió de una palabra que le dijo, yo voy a restaurar su hogar. Ahora vaya, mire ese hombre, que quizás un tiempo atrás nadie daba un peso por él. Lo que yo le quiero decir a ustedes, uno puede ver el momento, y en el momento uno no puede aferrarse. Uno tiene que aferrarse a la promesa que Dios dijo, y si Él la dijo, Él la va a cumplir. Amén. Dice más la palabra algo más impresionante allí. Dice también, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Ahora déjame decirte algo. Jesús sufrió antes de ir al cielo a reinar, y está al lado de la diestra del Padre, dice la palabra. O sea, a la parte derecha de Dios Padre está el Hijo, que es Jesucristo, que murió por usted y por mí. Amén. Pero la Biblia dice algo, y es que antes de que Él tuviera que ascender al cielo y estar en ese lugar de privilegio que hoy está acá, primero tuvo que pasar el padecimiento y sufrir por usted y por mí. Pero nosotros nos creemos los superhéroes. O sea, yo no quiero sufrir, pero quiero estar en el reino de Dios. Amén. Amén. O sea, yo quiero ver la gloria de Dios y la bendición, pero todo gratis, pastor. Y no se preocupe que no estoy hablando de ofrenda. Estoy hablando es que yo quiero ir a ser el ungido de Dios financieramente en la iglesia. Por eso te contaba eso ahorita. Y que Dios me consignara no sé de dónde, sin yo trabajar o sin quizás esforzarme mucho, más de 5,000 millones para comprar un estadio grande para meter a toda la iglesia, y que el apóstol me dijera, oh, hombre. Pero Dios decía, este muchacho coge 5,000 pesos y se desordena. Cuando lee 5,000 millones lo pierdo para siempre. Me hago entender, porque no estaba formado para eso. No estaba formado para eso. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que Jesús dijo algo claro, de la palabra dice algo claro, y es que el Mesías, o sea Jesús, tuvo que sufrir antes de subir al cielo. O sea, Él no subió al cielo hasta antes no pasó por el Calvario y por el camino a la cruz y murió por usted y por mí. Ahora, ¿qué nos hace pensar que usted y que yo no tenemos que sufrir antes de ver la gloria de Dios? Entonces, cuando usted se sienta triste, cuando se sienta que está pasando un proceso, no se ponga mal. No piense que Jesús no va a resucitar en usted. Piense es que está yendo en el camino de la formación para hacer acto a lo que Dios quiere entregarle. Dígame amén. Amén. Y vamos a saltar al verso 27. Dice, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los de los profetas. Y cuando se acercaron al pueblo de Maín, Jesús se despidió de ellos. Pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros. Ya es muy tarde y pronto el camino está oscuro. ¿Sabe algo? Ya Jesús les había dicho lo que dice la Biblia. ¿Qué decía la Biblia? Pues lo que estábamos explicando. Que Jesús iba a venir, que iba a ser el Salvador, que Él tenía que morir, pero que se iba a resucitar. O sea, ya estaba escrito, ya ellos lo sabían, sin embargo Jesús le tocó volverse a explicar. ¿Y cuántas veces usted está decaído y no sé qué hacer? Y tienes que buscar Dios una persona, un pastor, un líder, un hermano que le diga, ¿cuál es la promesa que Dios le dio? Acuérdese lo que Dios dijo que iba a hacer con usted. Ahora, le dice algo más, dice, Jesús fue a la casa con ellos cuando dijeron que no se fuera, que ya estaba muy oscuro. Jesús fue a la casa con ellos, verso 30. Cuando se sentó a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, los dos discípulos lo pudieron reconocer o pudieron reconocerlo. ¿Sabe una cosa? Es increíble.
Jesús andó con ellos, habló con ellos, les explicó lo que decía y ellos no reconocían que era Jesús. Entonces, para que pudieran identificarlo, Jesús hizo algo que ya había hecho. Y fue, antes de morir, él impartió el pan, el vino y compartió con sus discípulos. Entonces volvió y repitió esa cena. Dice que él estuvo allí, partió la comida, dio gracias y se la dio a ellos. Entonces dijeron, ay, a este lo conocemos. Este que hace eso se llama Jesús. Andaban con Jesús. Jesús los acompañó en el camino. Les preguntó que por qué iban desanimados. Y le dijeron, no, porque es que Jesús se murió y Jesús iba con ellos andando. Y aparte de eso, Jesús impartió y les dio el comentario y dijeron que lo reconocieron. Pero versículos atrás dijo que andando con Jesús ni siquiera le reconocían. O sea, ¿qué entonces fue lo que hizo que aquella gente o aquellos hombres reconocieran a Jesús? Que Jesús les dio el pan y comieron del pan. Ahora, ¿sabe usted cuál es el pan de vida? Jesús. ¿Sabe cómo usted conoce a Jesús? A través de la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Si usted y yo no leemos la Biblia, iglesia, no vamos a conocer a Jesús. Eso no se vende en las iglesias como, perdónenme los religiosos, Dios los bendiga a los que están recibiendo la transmisión. Pero escúchame algo, Jesús no se imparte a través de un billete en el altar. Jesús no se reconoce mientras el pastor se pone a explicarle muchas cosas a usted. Claro, le va a transferir la palabra y le va a dar lo que yo leo, pero ¿sabe cómo usted puede conocer al verdadero Jesús y lo va a experimentar? Cuando usted en la madrugada doble su rodilla, como decíamos el domingo, busque su presencia y lea la palabra. Amén. Aquí está quién es Jesús. Aquí tú vas a reconocer a Jesús. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. Entonces Jesús tuvo que haberles dado el pan y cuando ellos comieron de ese pan, reconocieron a Jesús. Usted y yo reconoceremos a Jesús el día que nos alimentemos de la palabra que es de vida. Amén. Amén. Ahora, vamos a saltar al verso 35. Los dos discípulos contaron a todo el grupo, verso 31. Entonces los dos discípulos se pusieron a reconocerlo, pero Jesús desapareció. Y los dos discípulos dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones. Oiga, es increíble. Jesús andaba con ellos. Le mandó el testimonio de las mujeres. Les había dado la palabra. Les dijo y les recordó el mismo. ¿Ustedes por qué lloran? Ah, que murió Jesús. ¿Y quién es Jesús? No, que el Mesías. Y les explicó todo. Les dijo que decía la palabra. Les recordó. Les mandó el testimonio de las mujeres. Todo lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, ellos dicen acá adelante. Yo digo, perdónenme, aún con ese descaro, dicen. Y sentíamos el fuego en nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Y hasta que no comieron, no lo reconocieron. Oiga, ¿de qué forma nos tiene que hablar el Señor? ¿De qué manera Dios tiene que hablarnos a nosotros? Hay hermanos que dicen, pero pastor, ¿usted por qué ama tanto a sus ovejas? Pero algunos se fueron y usted no volvió a seguirlos. Porque es que, ¿de qué manera más Dios tiene que hablarles? ¿De qué forma Dios tiene que demostrarle a usted que Dios te ama, que hay una promesa, que en la Biblia está escrita un montón de promesas que a ti y a mí nos pertenecen, que Dios va a cumplir lo que un día dijo que iba a hacer? ¿Sabe una cosa? En el momento más difícil de mi vida, en el momento en que yo pensé que nunca iba a tener una casa propia y cuando todos los bancos cerraron las puertas, fue cuando Dios me la entregó, porque nosotros no dependemos de lo natural, sino de lo sobrenatural. Amén. Pero ¿de qué forma más nos tiene que hablar el Señor? ¿De qué manera Dios manda a la gente, los testimonios, aún los que nos recuerdan? Entonces, hermanos, ¿se acuerda la palabra que yo le di a usted? Dios te iba a bendecir, pues pero decía, sí, pero como que está difícil, eso está muy difícil. No, yo no sé qué hacer, eso no será nada de lo que Dios dijo. Y esa actitud de negativos, esa actitud de que no queremos salir adelante, renegamos de todo lo que Dios nos dice. ¿Cuánto Dios te va a bendecir a ti y a mí si la pasamos renegando de lo que Él mismo nos dijo que nos iba a dar? Y la palabra termina diciendo en el verso 35, los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. ¿Sabe una cosa? Aún en el camino equivocado, los discípulos cuando reconocieron a Jesús fueron y contaron a los otros de lo que pasaba. Y te voy a decir una cosa, quizás muchos hoy estamos caminando en el camino equivocado. Pero pastor, yo vengo a la iglesia. Pero pastor, yo oro todos los días. Pero pastor, yo escucho la palabra que Dios nos regala a través de su vida o de las personas que puedan predicar en la iglesia. Entonces, yo estoy en el camino equivocado. Es que declarar con nuestra boca negativo es ir en el camino equivocado. Ver la gloria de Dios en tantas personas y creer que Dios no nos va a bendecir a nosotros aún mejor que con esas personas es estar en el camino equivocado. El primer milagro que Jesús registró, alguien tiene que escuchar esta palabra.
¿Saben una cosa? El primer milagro que Jesús se registra en la Biblia, que hizo en el ministerio en la tierra, fue que se fue a una fiesta, le invitaron a un matrimonio, a unas bodas. Venga, se van a casar, estos que están aburridos se van a casar. Pero usted vaya a Jesús, y Jesús se fue, estuvo en la parranda, entonces dijeron, oiga, se acabó el vino, ¿ahora qué hacemos? Entonces dijo, tranquilo, no os preocupéis. Versión del Chapulito, está fríamente calculado. Y Jesús dijo, bueno, traigan agua, llenen las tinajas hasta el borde, y convirtió esa agua en vino. Pero hay algo que me impresiona, y es que el maestresala, el maestro de ceremonia, dice, cuando prueba el vino, dice, wow, todos los anfitriones de una fiesta sirven el primer vino, y cuando todos están borrachos, todos felices, puede decir el vino más de menos calidad. Sin embargo, dejó el mejor vino para el final. Lo que él no sabía era que Jesús había convertido agua en vino, y por supuesto era de mejor calidad que el vino que habían repartido antes. Y eso nos tiene que enseñarnos que, uy, tan bonito. ¿Será que un día estos que vengamos por ahí a una cena no podemos dar agua y que Jesús nos la convierta en vino? Pero tenemos que entender es que a veces las cosas se demoran más en nosotros. Pero los mejores milagros y las mejores bendiciones están reservadas para el final. Amén. ¿Puede recibir usted eso en su corazón? Amén. Entonces tenemos que entender eso. Y yo quiero terminar diciéndole algo. Yo entiendo algo muy poderoso que dice la palabra. Y es lo que hablábamos del mensaje. Es necesario que Jesús se quede con nosotros. Oiga, porque es que vamos a una iglesia. Podemos durar años en el Evangelio. Nos conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, algunos de Géminis, Apocalipsis, pero bueno, ahí van cambiando en el camino. Y yo le quiero decir una cosa, de Génesis, Apocalipsis nos conocemos la Biblia, venimos de dinastía cristiana, conocemos lo que Dios ha hecho en otras personas. Y yo le pregunto, ¿y cuándo para nosotros es feliz? ¿Sabe cuándo Dios va a hacer y va a obrar el milagro en ti y en mí? El día que creamos ciegamente en Dios. ¿Sabe que mi esposa un día, quiero terminar contando ese testimonio? Uno cree que todo pasa en la vida porque pasa ya, no es. Hace 6 años. Va a contar una intimidad que quizás usted no conoce. O quizás mi esposa, no sé si lo contó un día en el testimonio. Hace 6 años mi esposa perdió un bebé. Y yo anhelaba tener un hijo con mi esposa. Sin embargo, en ese difícil momento, no lo entendíamos y quizás le reclamábamos injustamente a Dios. Hoy yo me dio el privilegio de conocer a una mujer preciosa, a la que Dios me dice, ora por ella. Y le dije, no, yo tengo que conocer a esa mujer consentida de Dios, porque es que Dios me pone a orar por ella. Es una mujer muy consentida de Dios. Y me fui allá con el espíritu de Chime, no mentiras, a conocerla. Y la saludé y le dije, Dios te ama mucho, mujer. Yo estoy en mi intimidad y Dios me dice que ore por ella. Dios te ama mucho. Me dijo, pastor, acabé de perder un bebé. Ay, vienen buenas noticias. Así como que el pastor está burlando. ¿Y sabe una cosa? Hace 6 años mi esposa perdió un bebé. Y yo con mi esposa a visitarla, qué alegría. Y aquí la tiene para que le cuente la verdad. Ella le puede contar el testimonio. Y mi esposa sí le empezó a contar lo que había pasado. Y sabe una cosa, en ese tiempo yo peleé con Jesús. Me enojé con él. Yo era pequeñito, sin embargo me paré de puntas y me relegué. Dije, después de eso, y me dieron 2 hijos que hoy son mi adoración. Y pero quiere que le diga una cosa, el primero de ellos llegó en un momento en que mi papá tuvo que estar casi medio embarazo acostada para que no lo fuera a perder. Yo pensaba que otra vez íbamos a tener el fracaso de poder tener un bebé. Y es la segunda, cuando ya mi esposo porque yo le di esa promesa y así fue, ya restauró su matriz y todo estaba listo. En la segunda pues fue más fácil porque ya el milagro estaba hecho en la matriz de ella. Pero en la segunda llegó cuando yo estaba en el borde de la desesperación económica. Sin embargo, esta niña nació y Dios no ha hecho sino entender que pusimos la mirada en él y las bendiciones nos están persiguiendo a nosotros, no nosotros persiguiendo las bendiciones. La mujer me miraba y yo le decía, ¿quieres que te diga una cosa? Yo no entendía eso. Yo no lograba entender eso y renegué contra Dios. Y dije a Dios que eso no tenía que ser así. Sin embargo, hoy entiendo, con alegría en mi corazón, que tengo autoridad moral para decirte, como Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo. Y quería conocerte porque Dios me habla mucho de ti. Y me fui, oré por ella y me fui. Quizás no quería contar esto, pero el Espíritu me inquietó por hacerlo. Igual usted no conoce a la persona ni te voy a decir quién es. Pero te voy a decir algo, en ese momento, después de que salí de ese lugar, iba caminando y le decía a Dios, uno definitivamente, como dice el mismo Jesús les dijo, somos como tontos, no creemos lo que nos dice el Señor. Vemos el problema y decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque esa es la excusa o el pretexto de Dios para levantarte.
Dios quiere que tú veas las cenizas, para que el día que tú cuentes el testimonio digas, de allá esas cenizas Dios me levantó. Ahora tú no tienes que caer bajo para que pase un milagro. Lo que te estoy diciendo es, no te quejes por lo que vives, porque Dios te va a levantar y te va a bendecir, pero nunca olvidemos lo que Dios nos dijo que va a hacer con nosotros. Yo quiero que usted entienda esa palabra en esta noche. Quizás vamos en el camino a Emaús, cuando nuestro único camino se llama Jesús. La palabra dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y aclaró algo más contundente, duro contra los religiosos. Él dijo, no hay otro camino diferente a mí, dijo Jesús. Si quiere al papá, no para que etiquete por panache. El único camino al Señor se llama Jesús. Ninguna religión, mucho menos un pastor, mucho menos una doctrina. El único camino a Dios se llama Jesús. Búscale. Es necesario que hoy vuelvas a Jesús y le ames como nunca antes. Amén. Algo que ministra mi corazón de esta historia es que a pesar de que iban en el camino equivocado, Jesús fue con ellos. Es el tiempo de que sin importar que estemos en el camino equivocado, vayamos y nos tomemos de la mano de Jesús. Porque puede ser que Jesús vaya en el camino equivocado, aún con nosotros, Él por su misericordia nos puede acompañar. Pero hay un problema, cuando estamos actuando en contravía de Dios, no lo logramos reconocer. Yo quiero que se entienda algo en esta noche. La situación que tú puedes estar viviendo hoy es el pretexto de Dios para glorificarse en ti. Lo que hoy tú no entiendes que pueda pasar en tu vida es lo que Dios quiere usar para que mañana le cuentes a otros lo que Dios hizo contigo. No sé por qué hay algunas personas que hoy no vinieron al servicio. Quizás como pastor y como me caracteriza les llamaré y les preguntaré. Pero estoy convencido de que sé que si hay alguien que está acá en este lugar es porque esta palabra tenía que ser escuchada por ti. Y tienes que aprender a entender algo, y es que Jesús está con nosotros y cada cosa de la que Él dijo que iba a hacer con nosotros, Él la va a cumplir. Amén. Él nunca miente y nunca se arrepiente, dice la palabra. Yo quiero que se cierre sus ojos por un momento. ¿Sabe algo? Que cada vez que tú entiendas que Jesús te dice algo, es porque Él lo va a cumplir. Hay algo que tú tienes que hacer, y es entender que el día que el Señor está contigo, el día que tú le recibiste eso en su corazón, no era una promesa por un momento. Tienes que caminar en ti. Yo puedo ver algo espiritualmente fuerte, y este es el momento, esta es la hora en que hay mamás botadas de rodillas orando por hijos e hijas que llevan años sin entender que su única solución es Jesús.